Buenas tardes. Bienvenidos a SADE. Soy Ángel Saz, profesor de SADE y director de SADE-Geo. Y es un placer daros la bienvenida a nuestro decimotercera jornada anual de energía global. Llevamos 15 años, como SADE-Geo, 15 años trabajando sobre energía y política, y es un placer poder inaugurar esta decimotercera edición. Es una jornada que organizamos, como os decía, desde hace 15 años, junto con la Comisión Europea y con InnoEnergy, InnoEnergy ha sido nuestro partner desde el principio. Con la Comisión siempre hemos colaborado para poder generar esta jornada. Hoy vamos a tener primero el honor de tener a la vicepresidenta de la Comisión Europea con nosotros, que nos va a presentar el Clean Industrial Deal, y luego tendremos un panel donde vamos a tener la posibilidad de reflexionar sobre muchos de los temas integrados en este plan, desde una perspectiva de redes, una perspectiva de financiación y banca, y desde una perspectiva de industria pesada y acero. La primera parte va a ser en castellano, la segunda será en inglés, ya que contamos con componentes de fuera. Antes de dar la palabra al presidente de SADE-Geo, profesor de SADE, Javier Solana, que introducirá a la vicepresidenta, doy la bienvenida y el espacio a María, de la Comisión Europea, que nos introducirá la jornada. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me gustaría simplemente agradecer de nuevo a SADE-Geo que haya contado una vez más esta tercera jornada global sobre la energía con la Comisión Europea. Estamos en tiempos convulsos, tiempos muy dinámicos a nivel geopolítico. Estos tiempos representan también una oportunidad para que la Unión Europea se afiance en la defensa de sus valores, entre los cuales está esa fe clara en que es posible combinar crecimiento económico con el cuidado de la casa común, con la descarbonización. Una confianza que debe extenderse también al modo que tenemos de defender esos valores. Queremos hacerlo a la europea, sin grandes aspavientos, sin espectáculos, y con el convencimiento de que merece la pena cuidar un sistema basado en las normas y previsible. No solo queremos defender esa agenda de valores, sino que queremos además que resulte rentable para las empresas adherirse a ello. De esto y de mucho más va el Pacto Industrial Limpio, del que nos va a hablar ahora la vicepresidenta ejecutiva para una transición limpia, justa y competitiva. Sin más, agradezco de nuevo que hayáis contado con nosotros en esta ocasión y deseo una tarde muy fructífera en discusiones. Gracias. Y ahora invito a Elena Bou, que es ex profesora o profesora parcial de SADE y de InnoEnergy. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en la tercera edición. O sea, que llevamos ya, parece mentira, dije que decíamos, uy, ¿cómo ha pasado el tiempo, no? Entonces, una tercera edición que es especial. Especial porque SADE estrena su nuevo campus en Madrid. InnoEnergy estrena su nuevo branding, porque ahora tenemos una nueva marca. Y además es especial porque tenemos aquí algo que hemos estado esperando. Es un pacto que nos tenemos que alegrar, porque es una reafirmación de los compromisos que Europa tenía, de mantener esos objetivos, incluso ese 90% de reducción de los greenhouse emissions para el año 2040. Y en un entorno que es incierto, y viendo cómo están Estados Unidos, etcétera, etcétera, el que Europa siga siendo robusta, estable en sus compromisos, manda un mensaje muy fuerte al mercado y a los inversores, porque los inversores necesitan confianza. Esto no todo es de color de rosa, sí que es cierto, ¿no? Entonces, cuando estamos todos los días ahí peleándonos, intentando empujar esa innovación en cleantech, pues estamos viendo una serie de retos y solo señalaré 3. Urgencia. Es un tiempo que es para la acción, no para las estrategias. Cuando estamos
La segunda, cuando estamos hablando de comercio, y ahora que estábamos discutiendo las tariffs, que hoy va a haber una sorpresa más o no, las reglas del juego han cambiado. ¿Tenemos un toolkit para ello? Eso es una pregunta. Permítanme la analogía un poco del baile. Antes bailábamos tango. Y si alguno de ustedes bailan tango, pues estás muy close con tu pareja de siempre, y además aprendes los pasitos y te estructuras el baile muy estructurado y muy claro. Ahora estamos bailando el swing. Esto es mucho más flexible, esto se improvisa un poco más, ahora estás bailando con uno y luego estás bailando con otro. Es un entorno cambiante. ¿Tenemos el toolkit apropiado? Y finalmente, permítanme señalarles un último comentario, que es la aceleración de todas las empresas que tienen que ver con Clean, de los nuevos pioneros, de esos innovadores que se atreven a saltar al charco y decir, vamos a descarbonizar la industria, vamos a hacer las cosas diferentes. En otros países se está apoyando muchísimo a estos pioneros, a estos first movers. Y en Europa, ¿los estamos apoyando? Es una pregunta porque tenemos una legislación para todo lo que tiene que ver con el cleantech y con la transición energética muy potente, pero a lo mejor no tenemos los incentivos suficientes para apoyar a todos estos emprendedores que saltan a la piscina. Nosotros en ESADE muchas veces decimos, el First Mover Advantage. Y yo a veces digo, pero a lo mejor en cleantech tenemos el First Mover Disadvantage. Es algo que tenemos que pensar. Sin más dilación, muchísimas gracias. Ahora es un enorme placer estar con vosotros y tú esta tarde. Llevamos 15 años que tiene coraje de hacer 15 años a más de la energía. Tenemos muy buena visión de las cosas aquí en San Gil. Bueno, pues un placer que esté este tercer año con nosotros. Teresa Rivera la conocí bien. Es una persona muy importante de hace muchos años, no de ahora. Yo tengo una amistad con ella desde el siglo pasado. Teresa no quiere tener más de ti. A eso de todo. Ha sido intelectual. Bastante en Francia muchos años en un think tank haciendo cosas buenas de investigación. Y luego ha dedicado su vida al cambio climático. Las primeras personas que yo creo que habló de ese tema aquí para que disfrutemos todos. Gracias. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, ESADE, InnoEnergy, evidentemente a nuestros compañeros de la Comisión Europea Madrid y a todos los que estáis aquí en esta sala, que de alguna manera reflejáis esos 15 años de tradición en ESADE, pensando en la mejor forma de gestionar una transformación muy importante de nuestro sistema energético, porque a la hora de la verdad esto es lo que nos permitirá generar muchas oportunidades. Lo sabemos particularmente en España. Ayer presentaba en el Foro Solar Europeo algunas ideas en torno a energía y me permití hacer una broma que es una broma coyuntural. Y decía en Bruselas, que lleva 3 semanas de sol radiante, bienvenidos a la capital del sol europeo. Normalmente eso lo decimos aquí, ¿verdad? Bueno, pues es cierto que tenemos una necesidad de transformar de forma muy importante nuestro sistema energético y eso representa no solamente cambiar una tecnología por otra, sino hacer muchas cosas. El sistema funciona diferente, la regulación ha de funcionar de forma diferente, los desafíos en términos de innovación son distintos y con carácter general la reflexión, la educación, la capacidad de conectar las distintas herramientas para que esas oportunidades sean realidad, exige un esfuerzo adicional. Pero hoy esta reflexión en torno a la energía la quiero enmarcar en un contexto un poco más amplio.
en el contexto que vivimos en Europa, yo diría que vivimos en el mundo y que en gran medida va a marcar lo que sea Europa en el futuro y depende de nosotros. Estamos en un momento en el que las condiciones geopolíticas del entorno, y de esto también en esa de Geo sabéis mucho, son particularmente, permitidme la expresión benévola, sorprendentes, muy sorprendentes. Y eso nos lleva a un límite en el que no pensábamos que íbamos a estar en Europa, en el que tenemos que decidir si somos capaces de construir un puente que nos permita sortear el barranco y seguir pensando, reflexionando y construyendo bienestar para los europeos, o si simplemente tiramos la toalla y miramos para otro lado. Y esta es la reflexión explicada de forma muy sencilla que asume la Comisión, que quiere resolver evidentemente con valentía. En estos días, en estas semanas, oímos mucho hablar de seguridad, oímos evidentemente hablar de competitividad, oímos hablar de valores y de cómo nos relacionamos con terceros. Y son los 3 ejes que la presidenta von der Leyen presentó como las grandes líneas políticas, grandes directrices políticas para este año. Seguridad, competitividad y valores. Son 3 ejes que se pueden combinar con una capacidad más innovadora o con una capacidad menos innovadora, pero que están estrechamente vinculados al debate que se plantea hoy aquí sobre no solamente cómo se transforma el sistema energético, cómo se construye la oportunidad para financiar la viabilidad de esa transformación del sistema energético o cómo se aprovecha el talento que tenemos mucho en Europa para no perder oportunidades, haciéndolo desde una base que añadiría, vinculada a valores, es tremendamente importante y que desgraciadamente en esta semana se ha hecho particularmente visible. Somos aburridos por predecibles, tomo nota de la necesidad de ir más rápido, pero ¿quién nos iba a decir que ser aburridos por predecibles iba a ser un factor distintivo extraordinariamente importante también en el mundo financiero, en un contexto de sorpresas exóticas que no necesariamente facilita seguir invirtiendo en más progreso, en más innovación o en un mejor futuro? Somos un continente que cuenta con fortalezas muy notables desde el punto de vista de unas sociedades formadas, unas infraestructuras modernas, una capacidad empresarial sofisticada, solvente, que mira con una visión holística lo que tiene por delante y es capaz de proyectar de forma eficiente y de forma eficaz estrategias de medio y largo plazo que no se queden solamente en retornos de carácter más especulativo cortoplacista. Somos un mercado interior que funciona de forma razonable, que es enormemente atractivo, porque cuenta con 450 millones de consumidores que además tienen un nivel de exigencia importante con respecto a la calidad de los productos y servicios que demandan. Tenemos muchas fortalezas: infraestructuras, previsibilidad, modernidad, sociedad educada que puede permitirse el lujo de trabajar en más innovación y en mirar hacia el futuro, porque tiene una gran parte de las necesidades cotidianas razonablemente cubiertas. Evidentemente quedan muchas cuestiones por resolver, pero es una sociedad que está basada en un esquema en el que el estado del bienestar nos permite seguir pensando en cosas que en otras geografías se convierten en la lucha diaria para los vecinos, para los habitantes. Y en ese contexto, marcar algo tan obvio y tan sencillo como directrices políticas vinculadas a la seguridad, la competitividad y los valores aparece de repente como algo revolucionario. Seguridad que en algunos casos se declina del modo clásico. Desgraciadamente, aquello que pensábamos que podía ser una realidad cotidiana, el dividendo de la paz, de lo que también sabe mucho Javier, pues se ha torcido de forma muy imprevista, y no solamente se ha torcido de forma imprevista, muy dolorosa, pero también muy duradera y con mucha valentía por parte de un país con Ucrania que ha sido capaz de resistir 3 años en lo que en un principio pensaba que podía llegar a ser o se presentaba como un paseo militar de una semana,
pero insisto, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con un respaldo por parte no solamente de Europa, sino de la comunidad internacional, reivindicando algo también tan valioso como es la Carta de Naciones Unidas y la integridad del territorio y la soberanía de los países y el reconocimiento de los gobiernos, pues junto a esto, en lo que nos jugamos mucho como continente, porque de nuevo es un sistema multilateral basado en reglas, o bien la Carta de Naciones Unidas, es la necesidad de reafirmar y defender solidariamente al conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, sabiendo que el eslabón más débil será el que marque nuestra fortaleza colectiva, pues nos encontramos con que también se producen cambios con respecto a lo que han sido nuestros socios tradicionales en las alianzas de defensa y seguridad clásicas. Pero digo, defensa y seguridad clásicas a las que se suma una visión que también, por cierto, salió con mucha fuerza de la visión estratégica de la OTAN cuando Javier era su secretario general, y es que la seguridad no se resuelve solamente en componente militar. Y esto también lo estamos experimentando. Materias primas que pasan a ser objeto utilizado para hacer chantaje, cables submarinos que se rompen, efectos devastadores del cambio climático que reducen de forma muy importante la capacidad, la calidad de vida, las infraestructuras en nuestro territorio y que evidentemente requieren un esfuerzo adicional por ser recuperados, que supone un esfuerzo notable desde el punto de vista del presupuesto público. Necesidad, por tanto, de contemplar la seguridad con una perspectiva amplia, con una perspectiva en la que incorporemos el elemento energético en una fuente importante de atención, en el que incorporemos la convicción de que debemos ser capaces de seguir creando riqueza. Y el componente industrial es muy importante para crear riqueza y la capacidad de disponer de bienes y productos, de servicios, de proximidad, que nos den una cierta garantía de autonomía estratégica, nos permitan competir en mercados cada vez más globales y más integrados, forman parte también de esa visión de seguridad en la que Europa pretende reflejar una seguridad económica donde la competitividad industrial resulta determinante. Una competitividad industrial que no está vinculada a unos sectores que se identifiquen de forma aleatoria porque han tenido un peso muy importante en la economía, porque apostamos por ellos porque son los que parecen más prometedores de cara al futuro. Claro que hay que pensar la manera en la que los sectores básicos clásicos de la economía pueden evolucionar y seguir siendo competitivos en el medio y en el largo plazo. Claro que hay que pensar cuáles son los sectores más innovadores, más prometedores de la economía, por los que debemos seguir trabajando para que se den las condiciones que puedan seguir funcionando y además ganemos cuota en los mercados. Pero en todo caso, la primera reflexión, por muy deprisa que vayamos, ha de estar orientada a pensar de qué forma contestamos a la última de las preguntas. Si disponemos de las herramientas y de las fortalezas, conviene pararse a pensar si esas herramientas y esas fortalezas están bien combinadas, necesitan una actualización y, sobre todo, si estamos en condiciones de ofrecer una visión de conjunto que resulte suficientemente atractiva y genere suficiente confianza como para que realmente quien esté dispuesto a invertir en un continente aburrido, previsible, porque tiene fortalezas suficientes, entienda cuál es la foto que se proyecta. Y eso es lo que hemos querido hacer desde la Comisión con la aprobación de la brújula y la competitividad. Eso es lo que hemos querido hacer con la aprobación del Pacto por una Industria Limpia. Un pacto por una industria limpia que, como digo, lo que hace es marcar cuáles son los 6 grandes elementos que nos permiten pensar en una visión integral que facilite las condiciones para esa modernización de los sectores clásicos, para esa apuesta por los sectores más rompedores, más novedosos. Esta es una reflexión importante que va más allá de la aplicación del GP2. Hemos trabajado durante mucho tiempo en intentar ponernos de acuerdo en este mundo complejo que es el producto europeo
sobre cuáles son los objetivos, cuál es el horizonte compartido en el que queremos trabajar todos. Aquí ya sabemos cuáles son los objetivos. No vamos a cambiar los objetivos. Desgraciadamente, los objetivos que identificábamos como imprescindibles hace unos años lo son todavía más ahora. Eso sí, estamos marcando unas sendas para conseguir ese objetivo que nadie ha logrado culminar hasta la fecha, que requieren una visión transversal, pero también una actualización permanente, una reflexión permanente sobre hasta qué punto, dadas las circunstancias cambiantes de lo que ocurre, funcionan adecuadamente o no. En ese contexto hay algunos datos que efectivamente nos tienen que hacer reflexionar. Oímos con excesiva frecuencia llamadas al pasado, con la pretensión de que las llamadas al pasado nos sirvan para estar cubiertos en el presente de resolver los problemas del futuro. Y muy probablemente eso es un error de bulto, porque es muy difícil volver al pasado, pero seguro que las soluciones del pasado, a menos que las actualizáramos, están en malas condiciones para responder a los desafíos del presente y del futuro. Y si perdemos los trenes que nos permitan aprovechar esas oportunidades, porque consideremos que nos viene mal, nos podemos encontrar lógicamente con que son otros los que aprovechan esos trenes. Yo recuerdo que en el año 2010-11, el año 2010, inmediatamente después del Acuerdo de Copenhague, hubo mucha reflexión, diría con bastante incredulidad en aquel momento, cuando empezaba a hacerse público y iniciaban una senda de transparencia relativa, una potencia económica por tamaño, por población como China, todavía una potencia relativamente poco relevante desde el punto de vista de la capacidad industrial innovadora, y marcaba objetivos de convertirse en el primer colocador de bienes de equipo de tecnología limpia en los mercados mundiales. ¿Cuál es la cuota de mercado y cuál es la lección que debemos extraer de algunas de las soluciones que han ido construyendo a lo largo de todos estos años en relación con lo que existe, contando con esas capacidades y esas fortalezas en algunos de los mercados occidentales? Porque el resto del mundo no va a esperar a que nos vaya mejor. El resto del mundo no va a entender que debe seguir el ejemplo de lo que hagan los europeos o lo que hagan otros países occidentales tradicionalmente ricos en el reparto de la riqueza mundial en una foto, en un momento histórico determinado. Y yo diría que esto es bueno, porque cada vez somos más, todos aspiramos a tener una alta calidad de vida y sabemos que eso representa fundamentalmente ser mucho más eficientes, mucho más inteligentes en el uso de los recursos y asegurar que esa capacidad de usar los recursos pueda permitir su reutilización tantas veces como resulte posible y pueda facilitar que el conjunto de la sociedad avance de forma razonable, pero de forma justa también. Esto es lo que explica por qué hemos elegido un nombre como Pacto por una Industria Limpia. Porque no solamente no renunciamos, sino que sabemos que las mismas razones que nos llevaron a fijarnos en el horizonte aquellos objetivos siguen siendo válidas o más válidas. Es que en realidad entendemos que para poder contar con esa industria tan importante, tan fundamental, en un continente que está acostumbrado, que quiere seguir fabricando en su territorio y generar empleos de calidad, los vectores más importantes para ganar competitividad son los vectores vinculados a los objetivos verdes. La descarbonización, la eficiencia en el uso de los recursos, la reducción de la carga contaminante sobre el suelo, el aire, el agua, la incorporación del único factor físico, de los únicos factores físicos
de los que es imposible pensar cómo crear más solamente sobre la base de las capacidades intelectuales que queramos tener gracias a que somos seres racionales. Por eso es por lo que el componente limpio es tan importante en este título, porque es el motor de modernización, de competitividad de la industria. La segunda referencia, la referencia a la industria es obvia. La industria ha ido perdiendo peso relativo en la estructura económica de nuestro continente. Queremos fabricar, sabemos que fabricar y hacerlo de forma suficientemente innovadora a la altura de las demandas de los tiempos nos permite seguir generando riqueza. Generar riqueza es también un factor importante desde el punto de vista de la seguridad. Vamos a aceptar esa foto que representaba Mario Draghi en su informe, un lento declive de la sociedad y de la economía europea. Por supuesto que no. Pero es que para eso tenemos que generar riqueza que permita tener empleos de calidad, que permita tener recursos para poder cubrir esas necesidades, estas prestaciones de servicios a los que aspira la sociedad europea, que nos permita seguir innovando, que nos permita seguir generando oportunidades a los ciudadanos europeos, pero también al resto del mundo, que nos permita seguir resolviendo los problemas que siguen siendo muchos los que tenemos por delante. Y la industria es un factor absolutamente crítico y clave en esto. Insisto, industria clásica, básica, en muchos casos enormemente intensiva en consumo energético, en algunos casos con posibilidad de utilizar la electricidad para cubrir sus necesidades energéticas, en otros no tanto. Y es más, esa energía en forma de moléculas o electrones es en sí mismo un vector atractivo para la producción industrial, pues bienes de tipo, los servicios o incluso los servicios financieros que permitan seguir generando riqueza en torno al aprovisionamiento de esos recursos, de esos bienes de tipo. Industria, por tanto, en el centro del corazón de la competitividad europea, industria pensada como un reequilibrio entre lo global y lo de proximidad, y un retorno a una cierta racionalidad en nuestros esquemas de globalización donde solo se contemplaba lo macro, donde queremos identificar la forma en la que generar las condiciones para que esa industria crezca y crezca bien en nuestro continente. Y pacto, acuerdo. Es curioso porque los tres conceptos parecen revolucionarios. Hablar de limpio, verde, clima ha pasado a ser un tabú, pseudonimidante, cosa absurda, porque es el motor de modernización, como decía. Hablar de industria con una mentalidad abierta, con una apuesta por el futuro y no volviendo al pasado, pasa de nuevo a ser revolucionario. Hablar de pacto, de acuerdo, de cooperación, parece de nuevo algo extraño en un momento en el que se vive con agresividad, con voluntad de confrontación deliberada las relaciones entre naciones. Pues no. Nosotros creemos que también forma parte de esos valores que queremos recoger y explicitar, porque es difícil acertar con las medidas y para poder acertar es imprescindible escuchar, atender, incorporar, mejorar sobre la base de las distintas perspectivas que cada uno de nosotros podamos tener, distintos niveles de responsabilidad pública, distintas sensibilidades políticas o geográficas, distintas sensibilidades desde el punto de vista de la posición profesional que podamos ocupar en un sector industrial o en otro. Seamos generadores, proveedores de energía o demandantes de energía. Seamos trabajadores o seamos empresarios y directivos. Seamos financiadores o seamos proveedores de materias primas. Esto es también toda una declaración de principios y es muy importante. Es muy importante porque quizá una de las críticas que más ha salido a relucir en las intervenciones de Elena es está muy bien, que se ponen unos objetivos, pero ¿con quién se habla? Y los objetivos son importantes porque nos marcan un horizonte común, pero en las sendas que hay que construir hay que escucharse. Hay que identificar bien las fortalezas y las dificultades, y hay que evitar que las dificultades se conviertan en impedimentos definitivos. El caso es que con este acuerdo por una industria limpia, que ha entrado en un desarrollo introductorio y, bueno, yo creo que es importante en el momento que vivimos, que es convulso, para que se entienda por qué y cómo lo hemos hecho.
hemos querido marcar 6 grandes ejes. Hay 40 medidas, 6 grandes ejes, y desde entonces, desde su aprobación el pasado 26 de febrero, tampoco hemos dejado de trabajar en los sucesivos productos que son imprescindibles para tener éxito en nuestro continente y generar ese atractivo inversor de dentro y de fuera. El primero es energía asequible que permita que la industria pueda competir en condiciones de igualdad con respecto a otras economías industriales que disponen de materias primas energéticas. De nuevo, vuelvo a la idea, hace poco la Agencia Internacional de Energía nos recordaba que gracias al despliegue temprano de la energía renovable, Europa había ahorrado 100.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 con respecto a lo que hubiera tenido que pagar en importaciones adicionales de combustibles fósiles para el mismo consumo durante ese periodo. Y ha sido un periodo difícil, con precios elevados, pues hubiera sido 100.000 millones de euros más que no hubiéramos podido destinar a seguir trabajando o a seguir cubriendo necesidades fundamentales para la sociedad. Una energía asequible que requiere, evidentemente, pensar en algunas de las cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer, pero para las que de repente tenemos dificultades. Antes hablaba de las fortalezas. Sabemos que tenemos debilidades. Sabemos que ese mercado interior de 450 millones de consumidores requiere de verdad vencer las barreras, las dificultades, para que sea un mercado con todas sus dimensiones. También en energía, con algo tan importante como es esa capacidad de interconexión que permita encontrar alternativas cuando ocurra un problema allí donde ocurra, pero que permita aprovechar las complementariedades, que permita incorporar toda esa energía perdida en forma de calor que no se toma en cuenta o no se incorpora a las necesidades industriales o de los hogares en los centros que necesitan refrigeración de sus instalaciones, en forma de energía intermitente que no cuenta con la capacidad de almacenamiento o de evacuación, en forma de aprovechamiento mejor de las redes que nos permita incrementar la intensidad de lo que circula por nuestras redes, en forma de garantías que nos permitan asumir un precio estable, razonable en el medio y en el largo plazo. Un segundo paquete importantísimo, y esto vino inmediatamente acompañado del Plan de Acción para Energía Asequible, que además dispone del resto de las medidas sobre las que tenemos que seguir trabajando, pero donde se marca una línea muy importante en ese paquete de infraestructuras imprescindibles para poder aprovechar las oportunidades y que requiere una cantidad de inversión en un momento temprano muy notable para poder generar, para poder, como digo, incorporar todas las oportunidades también para la industria consumidora de energía, donde la reducción de riesgo, los avales, las garantías, que también los instrumentos financieros de ese paquete, nuestras estructuras clave, debe contar con una fórmula que permita que, gracias al papel del Banco Europeo de Inversiones, gracias a la dotación de fondos monetarios, sea más fácil reducir el gap, a diferencia de lo que pueda ser asumible y absorbible por los inversores o los actores industriales del sector. Necesitamos impulsar los mercados líderes en energía y no solamente en energía, aquello que sabemos que tendrá un recorrido muy importante, pero para lo que no existe todavía demanda suficiente, porque todavía nos cruzamos demasiado, no en lo asumible desde el punto de vista del precio, sino en lo más barato. No queremos una sociedad low cost. Podemos pensar en un primer momento la gran tentación de tener la energía al precio más barato posible. Sabemos que tenemos que seguir invirtiendo en innovación, en más eficiencia, en nuevos materiales, en nuevas soluciones. Si empezamos por ahí, la siguiente cosa, ¿qué puede ser? ¿La hora trabajada, el precio más barato posible? No. Queremos que los valores de una sociedad como la europea, que sigue siendo el referente no solamente para los europeos, sino para la inmensa mayoría de las personas en el planeta, pueda tener en consideración otros elementos tan importantes como son que el precio sea asequible, razonable, asumido por todo el mundo. Por eso, una de las cosas que hemos proyectado es que
para generar esa capacidad de uptake, esa demanda en el conjunto de la sociedad europea, se pueda activar de forma generalizada el papel de la compra pública, permitiendo que no solamente se compute el precio más barato, sino que que hasta el 30% de los condicionantes, los elementos que se tomen en consideración sean elementos no vinculados al precio. Y ya sabemos que esto es muy complicado. Contamos con algunas experiencias en distintos Estados miembros a distintos niveles. Sabemos que los grandes operadores económicos también pueden generar un efecto parecido con respecto a sus proveedores, a sus suministradores, pero queremos que el acero verde, que la capacidad de invertir en innovación de nuevo, que la posibilidad de ser sumamente eficiente en el uso de materiales o diseñarlos de forma que estén preparados para su reciclabilidad posterior, tengan una oportunidad de activar el crecimiento de los mercados en Europa, una demanda en Europa que permita poner en marcha el círculo virtuoso en un tiempo por venir. Hablaba antes del chantaje con respecto a las materias primas energéticas. Vivimos en los prolegómenos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sabemos que la nueva sociedad requiere materias primas que antes no se necesitaban en la misma medida y que incluso algunas que han sido muy clásicas, pues no las disponemos o no están en los volúmenes que se requieren a disposición de nuestra industria. No queremos sustituir unas facilidades y unas dependencias por otras. Sabemos que tenemos un potencial de aprovechamiento de nuestros recursos en nuestro territorio, por tanto, el activar el patrón de la circularidad en la economía es imprescindible, pero también sabemos que necesitaremos pensar en cómo nos relacionamos con los demás para que sea un círculo virtuoso donde haya beneficios para todos, que garantice la accesibilidad de recursos que se necesiten a cambio o en un esquema de alianzas donde, lógicamente, quien los proporciona aspire a tener una posibilidad de un más y mejor desarrollo. Esto nos permite combinar una reflexión sobre la disponibilidad de los recursos, la circularidad de la economía, la descarbonización de la industria, el aprovechamiento de aquello que sigue siendo residuos, sigue desaprovechándose y la inmensa mayoría de los residuos electrónicos que encima los exportamos donde no se pueden tratar y que contienen materias primas muy importantes para la nueva economía digital o para la nueva energía inteligente. Sabemos, y permitidme que haga una nota a pie de página, que quién nos lo iba a decir, y en esta misma casa no, porque este foro es nuevo, pero en esta misma casa, en otro formato, sí ha salido a relucir la necesidad de recuperar determinadas materias primas básicas. Yo recuerdo, y está aquí una exministra de Medio Ambiente que también lo recordará, cuando se activa la necesidad de recuperar envases. Esto es imposible porque es una carga espantosa. ¿Sabéis lo que acaba de hacer Trump? Anunciar que pone tarifas al acero y al aluminio, pero no las pone a la chatarra. ¿Sabéis cuál es uno de los principales problemas de las empresas del acero y el aluminio europeas en este momento? La exportación de la práctica totalidad de la chatarra que se genera en Europa, hasta India, a la India, China, permite reducir el consumo energético, permite disponer de materia prima. Obviamente, necesitamos activar, modernizar esa visión de la economía circular. Hoy es la chatarra. Serán los componentes de los elementos electrónicos. Serán tantas y tantas cosas que resultan imprescindibles para que podamos seguir construyendo bienestar y debemos organizarlas de una forma diferente. La dimensión exterior es clave. La dimensión exterior es clave también desde la perspectiva del comercio puro y duro, desde la perspectiva diplomática, desde la perspectiva de cómo aseguramos condiciones justas para una industria como la europea que mantiene un compromiso y un cumplimiento de altos estándares ambientales, sociales, de transparencia. Por tanto,
si contamos con ese atractivo tan importante que es un mercado interior de 450 millones de personas, en el que resulta apetecible invertir o vender, corresponde a las administraciones velar porque se sigan reconociendo o manteniendo condiciones de igualdad en el funcionamiento de los mercados. ¿Tenemos las herramientas adecuadas para vigilar que esto sea así? Hombre, la Comisión, la Unión Europea ha venido haciendo esfuerzos los últimos años con una regulación que no solamente pretende hacer un seguimiento desde el punto de vista de las importaciones y las reglas comerciales, también con un seguimiento de las inversiones que puedan contar con subsidios de empresas extranjeras que permitan que faciliten una distorsión en el precio final que haga que nuestra industria juegue en peores condiciones que sus aparentes competidores procedentes del exterior. Por tanto, en su dimensión positiva y en su dimensión defensiva, es importante una actualización de las herramientas de las políticas exteriores de la Unión Europea. La financiación imprescindible desde el punto de vista de las infraestructuras a las que aludía antes, de la reducción de riesgo al que aludía antes, de la combinación mucho más eficiente del interés público y privado, del dinero público y privado, para cubrir el diferencial de lo que todavía está en proceso de ser plenamente viable, más usado, o la garantía, la presentación de avales que reduzcan el riesgo de determinadas operaciones, también desde el punto de vista de la incorporación de una visión del interés europeo. Hemos vivido en estos años experiencias cada vez más interesantes y fructíferas sobre cómo utilizar recursos europeos para acompañar desarrollos industriales e innovadores que afecten a más de una compañía, a más de una geografía y que permitan combinar dinero público de distintos niveles de decisión, Estados miembros locales o europeos, con dinero privado de compañías de financiación externa. Habrá que replantear este paquete de financiación en la línea de lo que se apunta en el Key Industrial Deal, que de entrada cuenta ya con algunos desarrollos importantes en el planteamiento estratégico todavía, que no son la presentación de la estrategia para poder conseguir una unión de ahorro e inversión y que el ahorro de los europeos se invierta en Europa y no nos encontremos con esa aspiradora del sistema financiero americano que se le lleva y decide de vuelta a qué se dedica y a cambio de qué precio pagar. Todo esto, digo, en el fondo nos hace ubicarnos en un momento apasionante, donde sabemos que la única respuesta posible es seguir profundizando en aquella idea fantástica que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, según los casos, Javier, y construir un proyecto europeo en torno a un mercado único, a un mercado interior, donde las fronteras, donde las divisiones han de ser superadas, pensando no solamente en cómo superamos esa agonía que no queremos vivir, a la que aludía Mario Draghi, sino cómo construimos más allá del mercado, como decía Enrico Letta, creo que estuvo también Javier por aquí. O sea que contamos con todos vosotros. Va a ser complicado, no os quepa la menor duda, pero yo sí creo que va a ser un viaje apasionante y que no debemos olvidar que llegar hasta donde hemos llegado ha supuesto un esfuerzo enorme y no lo podemos dar por garantizado eternamente. Pero tampoco podemos pensar que la foto fija de hoy puede seguir existiendo si no seguimos profundizando en las avenidas, en las trayectorias que todavía queda pendiente por Rosario. Muchas gracias. Has presentado esquemáticamente el nuevo plan que has presentado sobre la energía limpia. Yo pregunto, en el mundo en el que estamos hoy, tan dramático, yo os quiero decir, para empezar,
que yo jamás había pensado que iba a vivir lo que estoy viviendo. La situación que vive el mundo hoy, jamás pensé que yo la viviría. Es decir, yo vengo de las generaciones un poquito más jóvenes y realmente el ver Estados Unidos en la situación que se encuentra, ella, y el mundo que está creando a su alrededor, no pensé que lo iba a vivir. Dicho eso, quiero decirte que pones un plan más sobre la mesa. Pones un plan para que la energía, todas estas cosas que te gustan a mí tanto y que a mí también me gustan tanto, se puedan hacer mejor, más eficaz. Me te pregunto, estamos entre Estados Unidos por un lado y China por el otro, y Europa. ¿Vamos a ser capaces de tener tres cabezas en el mundo de hoy o en el mundo de mañana? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cuánto va a aportar las nuevas posibilidades que estáis poniendo vosotros sobre la mesa de energía para que Europa sea capaz de seguir estando entre otros dos, que seamos tres, no dos? Me gusta preguntártelo así tan brutalmente porque está en juego de una manera muy dramática esa situación, ¿no? Todo lo que sale hoy de Europa sale hacia más Europa y eso me encanta. Y realmente podríamos haber salido de esta crisis en la que estamos ahora diciendo menos Europa, pero vamos a ir más Europa. Y todo lo que hacemos tenía que ir a un poquito más unidad europea. China, por un lado, es un país que nos abruma en el mercado, o en los mercados, porque primero es el que contamina más del mundo. Segundo, el que tiene todo el mercado cautivo, las energías limpias. La energía del sol, que es más eficaz que nadie, las baterías, todas estas cosas, y llega un momento que va a tener el gel más contaminador el que más apoya a las energías libres. En esa dicotomía estamos. Los Estados Unidos, drill, baby, drill, ¿no? Otra vez, a sacar energía del suelo. ¿Cómo ves cómo en este mundo queda Europa? ¿Y cuánto lo que estáis haciendo ahora mismo en la Comisión, con qué esperanza nos podéis decir que será adelante? Yo creo que no va a ser 1, 2, 3, ni 4, ni 5, ni 6. Van a ser muchos. Y eso es verdad que es un primer elemento perturbador y es la realidad que se ha venido construyendo en las últimas décadas. E insisto, yo creo que eso no es malo por definición. El problema, quizás el elemento sensible más importante que estamos viviendo y a lo que aludes, es si elegimos el caos o la agresión frente a la cooperación, es decir, las reglas, la previsibilidad, el respeto, incluso las diferencias y la cooperación para la búsqueda de soluciones, o si volvemos a ese imperialismo del siglo XIX que apunta maneras, o a la ley del más fuerte que apunta maneras. Por tanto, la primera cuestión que debemos preservar, a mi juicio, es un sistema multilateral basado en reglas y en la cooperación, que no suena como que venía dado y va de corrido, pero lo que estamos viendo efectivamente es que hay quien parece tener mucho interés en que eso no sea así. Contabas antes, oír a un secretario de Estado americano en su sesión de confirmación en el Congreso que el orden multilateral está pensado en contra de los intereses de Estados Unidos, no da un respingo, no cabe en la cabeza, ¿no? Entonces yo sí creo que esto es algo muy importante. Evidentemente hay mucha más gente en Estados Unidos y evidentemente con la administración federal, pues la medida en la que quieran mantener una relación de cooperación, yo creo que Europa está perfectamente dispuesta, al revés, defendemos esa relación de cooperación con todo el mundo. El mundo es mucho más amplio que Estados Unidos, que Rusia, que China y que Europa. Decía antes, la situación de China es diferente y yo creo que tampoco hay que ser ingenuos con respecto a muchas cosas, pero creo que con todas las cautelas del mundo debemos estar abiertos a trabajar con todo, ¿no?
y decía que es importante defender a nuestra industria frente a una competencia desleal que no esté tomando en cuenta o no esté trasladando de forma transparente los costes reales, pero no nos podemos dormir en los laureles. Hace apenas 3 semanas fuimos a India, movido para ampliar el foco del mundo, de lo complejo que es el mundo. Me llamó mucho la atención cómo en un país difícil como es India, en las reuniones que tuvimos, que no fueron unas reuniones una sesión muy larga con el ministro de Energía y los viceministros, que fueron unos cuantos, pues nos presentaron unos datos muy impresionantes de las tendencias de crecimiento de los altos en materia de tecnología y de presencia, de renovables, de redes, de digitalización, almacenamiento, cosas muy interesantes. La velocidad y los objetivos sorprendían muchísimo. Pero también algo de Europa, en teoría, lo tiene más avanzado y más incorporado, y por eso choca todavía más su contestación al respecto. Toda la estrategia de crecimiento y de desarrollo energético la presentaban como la forma en la que cumplían, actualizaban sus planes de clima para con Naciones Unidas. E India no es un país fácil, en el sistema multilateral. Es decir, el resto del mundo sigue trabajando y Europa no quiere perder con vano el resto del mundo con respecto al resto del mundo. Y sabe que va a tener que navegar con operadores pues cada vez más ambiciosos, audaces, donde sigue habiendo una inmensa mayoría que prefiere trabajar sobre la base de la cooperación que no de la confrontación, pero Europa tiene que espabilar, y en eso estoy muy de acuerdo con Elena, y es lo que se pretende presentar en esta propuesta, ¿no? Espabilar en todos los frentes y activar todos los resortes. Ser conscientes como europeos que lo que hemos vivido es extraordinario, pero que si queremos seguir viviendo con niveles equivalentes en términos de calidad de vida, de capacidad de producción, de movilización económica o de relación con los demás, tenemos que defender los valores, pero tenéis también que apostar por esa modernización del tejido productivo. ¿Qué es lo que hace este plan? Evidentemente lo que está haciendo es presentar de forma muy transparente las medidas que entendemos que hay que combinar para conseguir esos objetivos y recuperar algo que probablemente siempre ha estado ahí, pero que se nos había despistado un poco. Habíamos pasado de moda, no éramos el destino natural de las inversiones, porque era mejor, porque tenía otra escala o porque estaba dando grandes saltos, invertir en otros sitios. Ahora nos encontramos con que Alemania rompe el tabú del exceso de déficit. Nos encontramos con que queremos y decimos que queremos apostar por la industria en Europa. Queremos y decimos que queremos seguir levantando esas barreras que nos hacen seguir contando con un mercado fragmentado que incrementa sobrecostes o dificulta los beneficios para los consumidores. Sabemos que esto para mí ha sido un placer descubrir los elementos interesantes del derecho de la competencia, de la plataforma que se ofrece sobre la visión del conjunto de la economía. Eso también nos obliga a pensar desde el punto de vista de la protección de los consumidores y del buen funcionamiento del mercado, si disponemos de herramientas, a pesar de haber actualizado, haber creado nuevas herramientas, como para trabajar con seriedad, entendiendo cuáles son las fuerzas de mercado de las que estamos hablando y cuándo esas fuerzas de mercado o ese mercado cuenta con una referencia más importante que Europa. Y eso yo creo que va a ser un esfuerzo colectivo muy importante. Pero sí creo que esta es la década en la que el proyecto europeo profundiza como tal y es europeo de verdad, o volvemos a una cierta cooperación concertada y ya está. Y tampoco debemos olvidar que incluso dentro de Europa hay a quien esto no le parece mal, niega las ventajas o los beneficios de la construcción europea y piensa que es mejor que cada cual vaya a su aire y busca la forma en la que o bien de una mitad del proyecto desde dentro o bien volver a un esquema mucho más superficial de cooperación entre países, ¿no? Y creo que eso nos dificultaría la vida y el bienestar a los europeos en su conjunto.
O sea que te doy una respuesta un poco general, pero sí creo que es el leitmotiv de todo el proceso y la combinación o la explicación de por qué combinan esos elementos de seguridad, valores y competitividad. Y eso es que No. muy bien. Que todo esto de hacer más Europa en las circunstancias que vivimos se aplique a todo. Se aplique a las energías, se aplique a todo lo que se pueda aplicar. Pero a mí me preocupa mucho el que si seguimos como estamos en este momento y no damos un paso al frente más fuerte, más potente en la perspectiva europea, no lleguemos a tiempo. Me preocupa. Ya tengo edad para preocuparse de eso, porque lo querría ver, no pasa. Mire, te digo, yo creo que hay que pensar seriamente también dentro de las estructuras que ya tenemos, para ir más lejos, a lo mejor no podemos hacerlo todos juntos desde el primer momento. Para mí el modelo del euro, cómo se generó el euro, me parece, cuando lo ves ahora, fantástico. No empezaron los 27, empezaron 6. Esos 6, cuando fueron avanzando, se fueron uniendo otros, etcétera, etcétera. Y cuando vieron todos los demás que eso funcionaba, pues todos volvieron. Es decir, que las coalitions of the will, aquellos que quieren ir juntos, que vayan más deprisa, en este momento va siendo importante. Yo creo, sí. Vamos a ver, yo sí creo que tú apuntas algo que es relevante, y es que probablemente vamos a tener que ser creativos y vamos a tener que jugar con mucha flexibilidad porque si no nos podemos quedar atascados, corremos el riesgo de quedarnos atascados. Hay algunas herramientas que se pueden activar en lo complejo, cooperación transfronteriza, desarrollos industriales de cooperación en saltos tecnológicos, donde hay que pensar si tiene sentido generar un espacio seguro desde el punto de vista de la competencia o generar un espacio seguro desde el punto de vista de la implicación de los gobiernos o autoridades que autorizan el funcionamiento de determinadas instalaciones o se comparte información e infraestructuras, ¿no? Y eso seguro que cuenta ya con un desarrollo y con una experiencia previa que lo hace relativamente sencillo. Hay que pensar en cómo se juega con el Banco Europeo de Inversiones como lo que es un banco de desarrollo y de cobertura de riesgo del proyecto europeo, evidentemente también con una dimensión exterior, pero cómo se aprovecha mejor y se reducen, pues inercias y tiempos, no lo he dicho antes, por supuesto, inercias, tiempos y simplificación también es otro leitmotiv muy importante, o ese régimen 28, ¿no? esa ventanilla 18 que nos permita superar de nuevo el fraccionamiento dentro del mercado interior. Sí pienso que en aquellos campos donde se detecta una dificultad para lograr consensos que permitan avanzar al 27, lo más probable es que haya que encontrar soluciones ingeniosas. Pero también hemos visto experiencias interesantes que nos permiten extraer lecciones, ¿no? Hacía antes referencia a esos proyectos innovadores de interés comunitario donde se hace una combinación de recursos públicos de distintos niveles, Estados miembros varios y Comisión, junto con distintas empresas, para algo que pueda tener interés comunitario. Es decir, que yo creo que vamos a encontrar formas, lógico también, cada vez más sofisticadas y flexibles de ir avanzando, porque no es lo mismo cuando estás sentando los cimientos de una casa a cuando ya tienes la casa razonablemente armada y tienes que acabar de completarla, ¿no? Pero tienes razón que obviamente va a ser un tiempo donde vamos a tener que reaccionar muy rápido, pero con mucha habilidad y flexibilidad. lo vais a hacer. Desde la comisión estoy seguro que lo vais a hacer. Me he leído el Clean Project. Y ahí decís una cosa que me ha dejado un poquito perturbado. Decís que en ocasiones la Unión Europea en un proyecto puede pedir que se compre europeo.
Eso va en contra de todas las normas de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio es una institución absolutamente fundamental. Lo ha sido. Yo, déjate que te cuente una pequeñísima anécdota. El año primero del siglo se tumbaron las torres gemelas y se paralizó. Y no pasó nada desde el punto de vista internacional, nada más que los americanos se volvieron locos y empezaron a buscar a Bin Laden ya. Pero en el 9 de septiembre se empezó una negociación aceleradísima con China para que entrara en la Organización Mundial del Comercio. Eso supuso que China pudiera crecer al 10%, incluso más. Quiero recordar que para que Rusia entrara en la Organización Mundial de Comercio pasaron 20 años. Bueno, no digo tú, estáis diciendo que la Organización Mundial del Comercio es un tropo fanático en ese momento. ¿Cuál es la posición realmente de la Comisión frente a la Organización Mundial del Comercio hoy? Bueno, yo diría varias cosas. La primera de ellas es que hay un principio de actuación que tiene mucho que ver con algo a lo que he hecho referencia antes, es que hay que ser coherente. Y si uno reivindica un orden mundial basado en reglas, respetar las reglas y la cooperación, es imprescindible. Es decir, que las referencias a qué elementos de activación de mercados domésticos se puedan aplicar, tiene siempre que funcionar con pleno respeto a la Organización Mundial del Comercio, lo que no impide que en determinados casos corresponda aplicar reciprocidad. Y precisamente esta semana y la semana que viene nos vamos a encontrar con escenarios no deseados de reciprocidad que no ayudan a nadie. La segunda reflexión que tiene que ver con esta línea de coherencia está más vinculada al objetivo que está detrás de esa reflexión, que no sé si aparece mejor o peor redactada, y es que nuestra convicción es que tenemos que activar la generación de demanda de productos de más calidad para poder asegurar que las decisiones de inversión con respecto a qué industria limpia se está creando cuenten con una estrategia en la que den los números, porque efectivamente se espere que vaya a haber esa demanda y esto exige que haya unos pioneros que operen como demandantes de esa demanda. Es decir, antes hacía una referencia a la contratación productiva. Si yo acepto que necesito que la producción de acero sea acero verde y sostenible y que la energía que consume sea una energía limpia y no tengo más remedio que para sustituir lo que requiere, no puedo electrificar, sino que tengo que hacer hidrógeno, ¿dónde está el hidrógeno que se produce, cómo se produce, cuánto más cueste, de qué forma se reducen los costes en el medio plazo, pero asumiendo que al principio ser pioneros, efectivamente, pues a veces es un poco más costoso que lo demás. Por tanto, tendré que pensar la forma en la que reflejar ese esfuerzo extra, de forma que haya otros objetivos de interés público igualmente importantes, que sea lo más económicamente viable, lo más conveniente desde el punto de vista del precio, que me aparezcan reflejados. Y eso puede tener que ver con la huella de carbono, de transporte de materias primas que vengan del exterior que no esté suficientemente bien reflejado, la capacidad de innovación o de generación de beneficios locales o los elementos vinculados a los estándares ambientales. Fíjate que cuando dices esto, y ha sido yo diría una constante por parte de Europa, a mí se me ocurre volver a lo que en su momento también fue muy criticado en el entorno de las relaciones comerciales entre países, era la creación de un mecanismo de ajuste en frontera para aquellos bienes que se importaban que no hubieran incorporado el coste de carbono de la producción, porque si no se rompía ese level playing field, esas condiciones de igualdad de oferta en el mercado por parte de la industria europea que sí lo cumplía, o sea que es cómo se requiriera esto. Un trabajo muy costoso, de hecho ahora lo vamos a simplificar porque otra característica de los europeos que no necesariamente es positiva es que somos capaces de llegar a un nivel de detalle tan grande que nos volvemos todos locos. Entonces
Aquí, cada vez que se va a importar algo que costara más de 50 euros, había que hacer una declaración complicadísima. Bueno, pues eso no tiene sentido, ¿no? A lo mejor puedes simplificar las cosas y que el 80% quede fuera, que serán cosas de muy poca monta, y sin embargo concentrar el esfuerzo donde sí importa y ahí nadie preguntará. Pero lo cierto es que el argumento empleado era que esto va en contra de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Se trabajó bien para diseñarlo de tal forma que no se perturbara ninguna de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, pero que se significara y se reconociera lo que se pretendía, que es importante incorporar el coste del carbono dentro de los costes de producción que se acaban produciendo aquí. Hasta el punto de que cuando esto se empieza a trabajar, había, no me acuerdo de las cifras, además tengo distraídas aquí a las gentes que más saben, pero bueno, había muy pocos países fuera del ámbito europeo que contaran con sistemas de comercio de derechos de emisión que cubrieran la producción industrial en su país, y hoy hay más de 50 sistemas de comercio de derechos de emisión fuera del ámbito de la Unión Europea que tienen una cobertura mayor o menor de la industria más intensiva en carbono, pero que modula la forma en la que van reduciendo sus emisiones, van mejorando su intensidad, que lleva, como decía antes, incluso en el supuesto de la India, que todavía está lejos de un método incorporado, a pensar de tal forma diferente. Es decir, que si activamos las herramientas que nos permitan poner en valor lo positivo de ese respeto a altos estándares, si pensamos en términos de reciprocidad o en términos de level playing field y de transparencia con respecto a la estructura de costes, yo creo que hay margen para pensar ello. ¿Es acertado decirlo de Made in Europe? Pues a lo mejor es una manera simple y sencilla de trasladar un concepto que es más complejo. Ahora bien, por supuesto que respeto absoluto, esto es una regla elemental de coherencia de valores con el ordenamiento internacional, incluidas las reglas de comercio y la Organización Mundial de Comercio, pero también, como digo, garantía para nuestros propios industriales que permita que sigan confiando en esa capacidad de innovación de los carbonos. Bien. Una cosa en consejo. Me permitís que interprete lo que piensa esta gente que está aquí. Seguro que lo voy a repetir bien. La Comisión tiene un papel fundamental en esta obra. Sabed que tenéis el apoyo de los españoles, seguro, y de muchos más. Pero que la Comisión tenéis que trabajar rápido y bien. Tenéis un Parlamento más difícil, pero tenéis que trabajar muy bien, porque ahora sois del momento en que estamos, con Francia con problemas, Alemania que acaba de ganar las elecciones, todo este tema europeo. La Comisión tiene que tirar para adelante muy fuertemente. ¿Me dejas reaccionar? ¿Me dejas reaccionar? Venga. Mira, el otro día se publicaba el Eurobarómetro. El otro día se publicaba el Eurobarómetro. El 75% de los europeos, y es la cifra más alta desde que se hacen este tipo de estudios, decía que para ellos Europa era un valor añadido muy importante y que generaba beneficios. Es decir, que yo creo que el shock que estamos viviendo está permitiendo visualizar hasta qué punto es importante construir soluciones juntos, firmes, manteniéndonos firmes, flexibles, abiertos a los demás, construyendo sobre nuestras fortalezas, pero sabiendo que tenemos que permanecer unidos. Así que sí, yo creo, y es lo que veo entre mis compañeros del Colegio de Comisarios, de muchas familias políticas muy diferentes, y la mía no es la que está representada en mayor tamaño, pero sí que se percibe con total claridad que, con independencia de la procedencia geográfica y política del conjunto del Colegio de Comisarios, hay un compromiso y una convicción muy fuerte de trabajar juntos y de construir esas soluciones en momentos difíciles, pero que no queremos que nos vengan mal dadas, queremos resolver las cosas. O sea que me alegro mucho que hayas querido incorporar el sentir de toda la sala y espero que sea así, porque lo vamos a necesitar, que no se dé por hecho y que de verdad busquemos las soluciones entre que todos. no os haya preocupado, que os haya dado. Pero yo creo que pensáis todos igual, más o menos, no digo igual, todos, pero más o menos en este momento en que estamos viendo, que es dramático, hay que sacar fuerzas de donde podamos. Ya, ¿no?
Teresa, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y bueno, pues aquí estamos, te recogeremos cuando quieras venir aquí a ayudar o a anunciar cosas buenas, siempre será en tu casa. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos. Pasamos al panel que teníamos pensado para poder profundizar un poquito más en estos temas, and we go into English as we have the pleasure of having foreign guests with us today. So let me introduce you the panel we have put together to discuss elements of the Clean Industrial Deal. We have, I think, a perfect representation of different elements that are covered in the Clean Industrial Deal. Let me start with our foreign guest, Jose Noldin. Welcome. Thank you very much for being here. Jose Noldin is a CEO of Gravity Green Steel. Congratulations for yesterday's news. I heard you closed a successful funding round. He will tell us now what Gravity is. It's a green steel startup supported also by InnoEnergy. Jose has been in the field of steel industry for a long time. He has worked in many different companies, among them Companhia Siderúrgica Nacional de Brazil. He's a Brazilian national, understands Spanish, but for conversation purposes, we're going to speak in English. And he is a PhD in metallurgical engineering. And of course, green steel and heavy industry is very present in the Clean Industrial Deal. Blanca Perea, our other speaker, or second speaker, she is head of regulation of integration for networks business unit. So she's in charge of regulation, in particular of the networks at Naturgy. Grids and networks are also very present in the Clean Industrial Deal, and in particular in the Affordable Energy Act. Blanca is, I have to say very proudly, a alumni of ESADE. She did the GEMBA, the Georgetown ESADE MBA some time ago. She's been in the world of energy for a long time. FTI Consulting, Blue Cap Management, PwC, et cetera, et cetera. So thank you very much for being here, Blanca. And finally, Antonio Vallabriga, also an alumni of ESADE. It's a coincidence. We do not select speakers based on that. He is the Global Head of Sustainability, Intelligence and Advocacy at BBVA. He has been part in many of the discussions going on right now in Europe, the Omnibus, and also the Clean Industrial Deal. He is part of the European Union's high-level expert group, and a good friend of this house for a long time. So thank you very much. Of course, finance also is well covered, as we heard from the Vice President in this Clean Industrial Deal. So let me start with Jose. Jose, tell us a little bit about how your company and your sector plays an important role in the energy transition, and what do you think are the main challenges and what needs to be done to advance green and sustainable steel and other heavy industries? How much time do I have for the second part of the question? Let's have a first 7-minute round and we'll see. I'll try to wrap up. No, but first, thanks for the invitation. Quite a pleasure to be here, and apologies for forcing you to have this session in English. I could follow most of the presentation of the Madam Vice President. Quite interesting, but pleasure. Starting with what the company is and how we somehow we are part of this big challenge that we have on the energy transition, Gravity, and then I allow myself, Angel, to make some precisions on your introduction. Please. Number one, actually, Gravity, although we are in the steel value chain, we are not a steel producer. We are actually an iron producer. And why is that? Why focus on the iron part? Steel is a key ingredient in our daily life.
So everywhere we look, we see steel from mobility, energy, infrastructure. Even I say that even when you don't see steel, believe me, you need steel. Because if no clothing, you need the machinery to make it. You need the equipment to ship it, to stamp, to whatsoever. So that's why steel is a bit of the mother of of all industries, huh? And that is one issue. So we need a lot of steel. Guess what? We are gonna need much more. One electric car has more steel than a combustion vehicle. Big buildings, you are gonna need more steel. Less concrete, more steel. Wind farms, solar parks. You need steel. On a solar park, you have like 70-80% of the weight is the steel. So if we speak about energy transition, means that we need steel. What's the dilemma? Every ton of steel, it's more or less 2 tons of CO2 which are emitted. So steel is actually a byproduct from a CO2 production in that industry. But then we bring good news. 80-90% of those emissions are actually in the first step, where we transform iron ore into iron, which will then be refined into steel. Steel, for those that don't know, is actually an alloy made of iron and some other salt and pepper. But you need to make the iron first, and this is where the most of the emissions are. And that's why InnoEnergy, and that comes my second precision, we are not supported by InnoEnergy. We have been created by InnoEnergy. We have been driven by InnoEnergy. So InnoEnergy rightly spotted that actually we are going to need a lot of steel. We need to decarbonize. We have no option because there is no substitute material. And to decarbonize steel production, you need to focus on the iron part. And that's why we came to the conclusion that there was an opportunity, a necessity, and a value pool in actually creating an actor like a Gravity, actually to focus on that part, making iron where electricity is available. Madame Ribeira spoke about accessible energy. You can add accessible in big quantities, low carbon, with a reliable grid. So shifting the iron production to where iron can be produced based on hydrogen, and by then you fully replace carbon, and eliminating almost all of the emissions in that specific part, supplying iron to steel producers in Bilbao, in Avilés, in Gijón, everywhere, so they can keep focusing on their core business, which is the steel production. Thank you. And so what are the main challenges? So 2 minutes. And main challenges, it's what keep us awake at night, and that's why we welcome a lot the recent announcements on the Clean Industrial Deal and the Steel Action Plan, because I believe we are moving into the good direction. One first challenge I see is that we need to stay the course, because we need a reliable, visible measures. Otherwise, investors, like yesterday, we announced a Series A of 60 million euros of lots of investors, which are the number one iron ore in the world, the number one water company in the world. So people really are getting together, to move forward. But investors, they need visibility. So that's number one. We need, as we are making a big transition, we need to make sure that the markets will be there. So creation of a lead markets, for example, it's quite important. And electricity is the name of the game. It's the big elephant in the room. We can discuss about everything. If we don't have energy affordable in big quantities, low carbon, we will not make it. So, and again, low carbon, accessible, and then these it's one of the big challenges that we have. And then we can complement with the several others. People, speed on implementation. We cannot, cut the red tape. So I can speak hours on the main challenges, but I want to stop here with a positive note that if I take my top 3, which is energy, creation of a green lead market, and staying the course, I believe the announcement of the Clean Industrial Deal and the Steel Action Plan make me cautiously optimistic. Thank you, Jose. Blanca, let's go move on to you.
similarly, which is the role Naturgy plays and gas networks in general in the energy transition? Okay. Well, first, coming back to the clean industrial deal, it's very clear that we are going to stay on course for the 90% greenhouse gas reduction in 2040. That's like a statement already. And sometimes we don't measure the massive effort that this will entail. I think the numbers are simply so huge that we cannot understand the effort that this means. Simply put, by Politico, in Brussels, they were measuring the growth rate of renewables of very recent years with respect to what we need to get to 2030. I'm not discussing still 2040, and we need to multiply per 3. This may seem simple, but this is a plain number, very, very simple. No PhD required to do this number, and this simply points out the amount of effort. And this comes to our vision of how we play in the energy transition. That we need, and this is addressed also in the clean industrial deal. They mentioned that this will be driven by the principle of technological neutrality, and it's like, oh, we so very welcome this because it's not that we need neutrality, we need all the technologies, and we need to play every single card we have to decarbonize every single energy flow. And this is precisely where Naturgy is positioned. So we run in the networks space, both gas and electricity, and we are here to bring the decarbonized solutions both in electricity and in gas to final consumers, which ultimately are to buy these solutions. And sometimes we forget about this part of the equation, that the investment ultimately is to be done by each of us, and we need to come to something affordable and something that is efficient and making the life of consumers as simple as possible, so that they adopt these solutions. Every single molecule that we can avoid today of CO2 should be enacted, and here is where we believe and in particular for Spain, the development, for instance, of biomethane solutions that are available right away today. And this again calls for circularity. That is also one of the backbones of this deal, should be developed. Then, unfortunately, the networks have been a little bit the forgotten link of this game, because we have not thought of the scenarios in a more systemic view, and this is why maybe today we are facing bottlenecks, both in what concerns connecting solutions, and both in connecting demand, meaning, for instance, and this is very obvious for the electricity, for the power networks, that we are facing trouble in, and this is also mentioned in the deal, like when we don't have enough capacity in the networks, we are facing curtailments, or we are facing congestions management, that the document is quantifying. For instance, curtailments in Germany in 2023, they are mentioning the cost was 3 billion euros alone. Or, for instance, they are projecting the costs of grid congestion to 26 billion in 2030. This is huge. So this is to be addressed, and we need to put something in place for that. And the same comes for connecting demand and new electrified, intelligent electrified demand. For instance, we know this is something that in Spain is very relevant.
main distributors of electricity have had to reject substantial amount of gigawatts of connection of storage of new industry demand, or for instance, the data centers discussion that is very well known by all of you, to start with. And so we need to address these sort of issues. And then, of course, this last point is that we need to do this very efficiently in cost. Otherwise, this will hamper the development of competitiveness, and in particular, industry would suffer particularly from this. Thank you. Tony, your turn. Finance. What role does bank and play in financing? The vice president talked. There's a big chunk of financing and finance in the clean industry deal. What role does it play in the transition, and what are the challenges you face? Well, thanks, Angel, for the invitation. A great pleasure to be here and contribute with the financial perspective on the clean industrial deal. So great. I mean, I will try to explain first what is our theory of change, financial institution, and then let me share a little bit our experience at the EBA. So the first is that, to reach the net zero targets that we have globally, we need to have a huge investment. The world has to invest around 5 to 10% of GDP year after year till 2050, with around $275 trillion. $275 trillion. So it will be a huge investment cycle will be there. And obviously there's a challenge. We have a lot of challenges today, obviously, but we think that it's a huge opportunity for companies and also obviously for the financial sector. Those banks that have the best value proposal for those companies to helping this investment and capture a disproportionate market share of this huge investment cycle, it will be a winner. So, but let's clarify which we think is our role at banks. So the ones that will be investing in this transformation will be institutions, companies, SMEs, households. And they are not going to invest unless they have economic sense. So that's very important. So we need to have economic sense on all the investments that have to be done and financed later. And for that, to make it happen, we need two preconditions. One, technology. So, and today, obviously, we have some technologies as said by the International Energy Agency, that around 55% of the technologies that are already commercial viable, like energy efficiency, renewable, and even mobility from jurisdictions. But there are 45 activities that we still have to be implementing there. And we have to invest in innovation, and that's the reason why we have the teams. So technology can help to have this economic sense. But then also we need policy. We need the enabling policy environment to promote those investments from companies, from households, from SMEs, in order to have the right incentives, in order to have the simplified processes, predictability of those product policies, which is absolutely critical. So these are the two preconditions. And then the banks are ready to finance companies, households, and SMEs. But the precondition is economic sense. That's why we think it's very important not to understand which are the different roles that we have there. And we have to help companies and SMEs and households, not only in financial solutions, but also in advisory services and other type of services. So this is how we see the role of the banking system in order to help the economy, the whole economy, to transition, not only those green activities. We have to help also those difficult sectors to debate in order to transform and transform the business model. So our experience at BBA, we think that despite the current fragmentation and despite the current complexity at the world level, we think that there is still a huge business opportunity. This is unstoppable. And that's the reason why in the new strategic plan that we have for 2025 to 2029, we already have set sustainability as a strategic priority, as a business strategic priority, as we had 5 years ago. And in fact, we have already achieved the 300 billion euros that we had as a target 5 years ago. And now we have set another target, which is 700 billion euros, to mobilize 700 billion
euros in sustainable finance from 2025 to 2029. So we still believe that this is a huge opportunity there, and so we want to help the economy to do that. And focusing on clean tech because we think that there is also a fantastic opportunity globally, but also in Europe, no? But as banks, our experience that we need to have a specific strategic bet on clean tech if you want to have impact. So what we have done basically in order to promote clean industries, to promote first is to have a dedicated team in Madrid, Houston, New York, London with a specific dedicated business unit with specific P&L. So that helps to mobilize financing on clean tech. Second one, a specific risk framework. Banks, well, it is difficult to finance certain technologies when you have market risk, technological risk, a lot of dependencies from public aid and support. So it's difficult to finance those technologies unless you have a specific risk framework with a specific risk appetite, specific risk experts. So that's absolutely critical and has helped us to mobilize on clean tech. No? Third, portfolio of solutions that goes beyond lending. So we have a specific unit on venture debt, embedded finance, in order to also to innovate on financial mechanism for clean tech. So also important. Fourth, investing in equity. We're investing in equity funds. We are not investing partnering with energy, but you never know in the future. But we are investing in clean in funds in order to learn those technologies and then to become a first movers when those technologies will be bankable. No? And finally, we are convinced that we need to make a lot of advocacy together, partnering with other banks and other institutions, financial institutions, and partnering also with our clients and with the governments in order to create this enabling environment that we need to promote clean tech at a scale. No, and I think that's at the end our wish will be to say, okay, let's make the clean industrial deal bankable, because capital markets can help us to finance a lot of those technologies, but we need banks that today are currently financing 80% of the European economy. So we need banks also be there to finance. So that's also a very important role that we have to play. Thank you. Thank you. So we've talked about some of the benefits of some of the good sides and positive sides of this clean industrial deal. What and a question for all of you, and hopefully we'll can open up for quick Q&A to the audience. By the way, at 8:00 we'll have a cocktail. I forgot to say that, so we'll have some time Stay strong. yeah, we'll have some time to interact. But so, what does the clean industrial deal not do, or what are you going to make sure you're going to follow very closely so that the clean industrial deal does actually walk the talk? And what are the points there which are more critical for you? I can start on the way we see it, and I prefer not to look on what is missing. We have one example. For example, Blanca spoke about the critical materials and etc. We believe that, for example, a high grade iron ore DRI, which is our product, metallic iron, which is essential for the steel industry to turn, should be included in a sort of a list of critical materials. This is me, but I prefer actually to focus my energy on what's in there, and what is my concern. The devil is always on the details, and now we need to have action. The clean industrial deal is quite compelling in several points, well reinforced in our case, in our industry, by the Steel Action Plan, which is quite solid. In terms of access to financing, for example. There are many good intentions on there. In terms of technology neutrality, recognizing that nuclear is part of the solution. So we need to consider that, making sure that hydrogen will be channeled in some strategic sectors like steel, for example. All of this is very positive. So where is my concern? Life is beautiful, Jose. It's because now we need to put into action. We know that this will go to the member states. Lots of discussions will be taken. Money needs to come from somewhere. So my main concern is on how to make it actionable, operational, and not too late.
Well, I mean, exactly. This is the point, and Teresa was mentioning this. This is a communication, and now this will be followed by specific pieces in terms of grids. The main topics that are concerning us, and in particular in the power grids that are more stressed currently. Um, Things like flexibility are addressed, like digitalization, like automation. Yes, they are addressed, but still we need to see how this will this will materialize eventually. Also, for instance, topics like anticipation. How can we develop as grid players? How can we anticipate how demand will evolve, and how to deploy regulatory mechanisms that de-risk these investments for operators that probably are not to take these risks. These are questions that are addressed or that are mentioned, but still we are to see a grid package that will only come in 2026, and we are very much looking forward to it. For us, the big challenge, and this comes to you, is the deal is mentioning, like, we have about 600 billion of investment in grids for the next decade. So how much were you mentioning before? And this comes to the numbers, the numbers that are exploding on what this means. And you were mentioning we need economic sense. I know that. So for us, economic sense in grids means stable frameworks, regulatory frameworks. And this seems like something that we have been saying forever, but the meaning is very deep, actually. If we don't have common sense or economic sense in the way we do these, networks cannot develop in the proper way. Well, let's say first, I mean, what we need from governments is predictability. Critical. This is very important. It was mentioned before, but it's common sense. I mean, but How much predictability do we have today? no, but I mean, I think it's the European companies. I think we are in a disadvantage that we will have predictability. So we will come to clean industrial deal right at the right time, the right moment, with the right diagnosis, by Draghi report, with a report, and it addresses three main gaps that we have in order to promote financing on green industries. No, one is demand policies, demand signals. There are some elements in the clean industrial deal, labeling, the public procurement. There are some elements that are critical to promote demand. We think that we have to focus sometimes on supply policies, and we need more demand policies, more focus on demand policies, because at the end of the day, the final consumer is the ones that at the end have a specific behavior, and so this is important. So we think that creating demand is what our colleagues need in order to create the business economic sense of the business plan. No? So first, demand. The second, a good point, is the new financing mechanism. Thanks to this new decarbonization ban, 100 billion. We don't know exactly where the money comes from, but that's another point. And then the risking mechanism at a scale. So that's what we need, blended finance at a scale, because as I said, there is a specific different risk profile of these investments. So we need to have the risking and more partnership between public and private. So we think that is also good news from that. And the third one is about simplification. Faster permitting, simplification. We cannot spend 7 years to connect to the grid or to permitting for this, for that. It's impossible. So these are the three main topics that are being addressed. And let me make two requests. One is around funding. We have a huge asset in Europe compared to the US, which is the ETS. So the ETS, we have, let's say, a very powerful gun there, because at the end, today I think we have for around 40 billion euros a year paid on EPS funding. 80% goes to member states, okay, 20% to the
different mechanisms that we can, but 80% go to the member states. And this amount of 40 billion will be double or triple in the next decade, thanks to the CBAM that was mentioned before by the Vice President. And we are going to multiply to 80 to 100 billion probably in 10 years. So we have to ask our member states to invest smartly this huge amount of money that is beyond the current budget. So, and one request that we have done as BEDA is, let's place 25% of this budget to clean manufacturing in your country, in Spain. Why don't allocate that? We have to allocate to just transition, to adaptation, to other, but we have to allocate, let's put 25% of this budget to clean manufacturing in those sectors that are critical. And then we can create an extension of the next generation and the PERTES beyond 2026 and helping the industry to decarbonize. So this is a request that we have done. Probably the European Commission, what we miss in the deal is that we would like to have some signals from the Commission to say, hey, member states, you are obviously you can decide whatever you want, but this is the guidance that we will do. So this is the main request that we have. And also to count on banking all this, not only, but also here in Spain with the Industry Act that now is being developed. So we don't have to come at the end. We want to participate and contribute from the beginning because we know what works in the market and what doesn't work and what makes a project bankable and what doesn't work. And instead of asking us later to finance, let's ask us what we can contribute when you design the policy in order to make your policies more bankable. That's another second request. Thanks. Thank you. Okay, so we have a few minutes for perhaps have a conversation with the audience before we jump into the cocktail. So any volunteers? Any questions? On the Elena. Tony, you were talking about economic sense, and also we were talking about creative. And I think that one of the topics related with ATS also is the premium, the existence of a premium. Okay, so I would like to ask Josep, in your sector, does this premium exist or not to make your business case much more with much more economic sense, much viable? So this is the short answer to your question, Elena, and thanks for the question, is yes and no. I mean, we have today sufficient transactions that prove that we have a niche market that are willing to pay a premium, and they are walking the talk and signing transaction based on a premium level. That's number one. Why I say it's no, because the steel industry is a big sector. To make a full transformation, you are exposed to markets that no, they don't pay. For example, construction. Construction is a market we don't pay like to make a reinforced steel to just to reform a house. People are not, and this is 50% of the steel production. So it justifies a business case like a gravity, because we are sort of we call it a bottom-up approach. So we are first focused on some niche markets that are willing to pay the premium, but we need something which is much larger, and in order to make sure that the whole market somehow adapts, right? That's why I would like to mention the 2 points. Number one, indeed, the creation of a lead market is very important. In the clean industrial deal, that goes in public procurement, but also some incentives for private markets. I summarize the clean industrial deal, and actually we are switching from the stick to the carrot. Before it was like, guys, you have to decarbonize or you dead. Now it's all, guys, decarbonize because there is a big reward here. We are going to create lead market. We are going to give incentives on the energy cost. Yeah. This is one point. My second point, this is a big discussion on a green premium. It will be gone by in 5-7 years. It will be gone. Why? Because it will be more expensive to produce a fossil-based steel than to produce green steel. So I need help, not forever. I need help for the first 5, maybe less, because that's what's going to happen. Carbon price will kick in because the ETS will not allow free allowances for the steel producers and for the markets like cement, which means that their cost will do that.
my cost is stable. What happens at some point in time we cross, and I'll look at them. Now I'm even cheaper than you guys. So, Yeah. but in the meantime, we need creation of a lead market and etc. No, I agree. Yesterday we had another meeting at the bank and with another colleagues from the field, Greenwich field, and they share also some data. I mean, renewable PV, you have 20% loss, higher price today, but this is translated into 700, 800 euros for a car of 90 or 100,000 euros. So some companies are ready to pay that, and the panel consumers are ready to pay for green steel on that. So there are segments probably that, but I agree that also cement is, we need to increase carbon price significantly. And then I think there's also another way to manage that with, for instance, with some mechanisms that can help to manage this at a medium term, long term, which is, for instance, the carbon contracts for difference, when you can get some mechanisms to stabilize and so reduce your risk. And by the way, this is one of the pieces of the Clean Industrial Deal that led us to the latest quarter of this year. There is a guidance to be published on carbon contracts for difference. And by the way, we want as banks to contribute. So this is a good example of the pricing. Thank you. There was another question back there. Hi. My name is Jose Martinez. My question is for Antoni. What do you think about BlackRock and main US banks leaving the net zero associations? And for example, British Petroleum being forced to change radically their strategy because one of the investors has, let's say, want shorter term returns. So are they signals that investors are going to change the pace of the transition? Tony, let's hold on for a second and take two more questions here and we can wrap up. Keep up on. Thank you, Alex. Thank you very much for such an interesting panel. My question was very specific about the mention to the grids and to the importance of increasing interconnections, because this is a topic that we've been discussing at the European Union for decades and calculating the huge amount of funds, public and private funds, that to be invested in order to reach this target. How do you see it this time? Do you see it really happening? Because in spite of these decades-long discussions, we are still lagging behind. So is there reason for optimism? Okay, let's have a last round of intervention. Well, Jose, great to see you here. I mean, yeah, you are right. I mean, it was announced in latest days in December, and in January, all major banks in the US and also Canadian banks have left the Netherlands Alliance. I have the privilege to sit on the steering wheel at the Netherlands Alliance, so I cannot tell you a lot more, but I mean, I can share a little bit what is out there. I mean, that's true, but that was quite logical. I mean, with there's very radical attacks in the US by some attorney generals in some states, especially Texas, and in terms of litigation and risk, and it was logical. We all expect that with changing the administration, those banks were leaving the alliance for antitrust, let's say, issues, and well, but a lot of them have declared that nothing changed. They want to help the economy and their clients with the decarbonization. I would say the narrative has changed. Obviously, there is the risk of green hashing is there, is real, and not only in the US, also a little bit here. But I mean that's logical. But what we see is that in general that this is unstoppable. As I said, there's a clear trend that will happen. And as an NZBA, you may know, because it has been on the news, we are evolving our framework, and we have a vote to do on the evolving the framework in order to maintain the role of the more pragmatic approach from the bank. So I wouldn't say that this will not impact on the capacity of these sectors. We are in the US. We are also seeing a very good pipeline of projects on renewable, despite the current situation. So
Also, permitting theoretically will be a little bit easier, it seems. So I mean, we think that the economics are there, and if the economics are there, this is unstoppable. That's the simple. And investors, obviously, and banks, we are very economic driven on this thing. So Ignacio, good seeing you. I didn't see you before. Thanks for the question. That's why I asked you in terms of what on the Series A, for example, if I have to travel back on time, because it's fascinating. Today, if you read what was announced yesterday, if you're not in our business, basically, when I joined Gravity, when the company was created, Diego asked me multiple times, Jose, what's your dream cap table? It's not that different from what I have now. So my dream was fulfilled. That's number one. Yet, I would certainly, if I could travel back and look at Jose, say, Jose, it will be much more difficult than what you think. So it will take more time, which means you need more money, which means you need to take measures probably before, be quite streamlined, I would say, on the execution, right? But moving ahead, what I have to do different is to understand that a Series B, for example, which is our next stop, is very different from a Series A. In a Series A, first, I don't have access to the banks because we are not mature enough. So there is no guichet. I can go to raise debt. Indeed, I need to find strategic investors which are willing to put money on three things: on a vision, on a good strategy, in a good team. And this is what they will put money. And this is very abstract. Now I need to raise money again from investors. Now I believe I can go to the banks. But now, vision, strategy, team, that's needs to be there. Let's not discuss it. It's about a very strong, reliable, and de-risked business case. So if I go to the Series B with the same mindset that I was with all my learnings from the Series B, it's not going to work. I need to understand that it's a new challenge, even if it's for the same company and same road. But I believe we have a good awareness of the challenges yet to come, and that's why the cap table being reinforced with such a complementarity of global leaders, it will help us in let's say navigating that journey. Well, on your question on interconnections, I am not an expert in interconnections. It's a pity Beatriz Corredor left the room, but maybe Eva can help us in the cocktail. Anyway, probably you're addressing more the geopolitical topics, and Angel could answer to this. I guess you're addressing also the political will to do that, and the strong delays that interconnections have always suffered. I recall as a consultant when I was modeling the markets, it's like, and this interconnection, put 10 years more, So that was always the point. And of course, how the Commission is going to try to generate this consensus, political consensus, to make this happen. Look, I believe Teresa is a very strong negotiator. So maybe there we have a very good, person in charge if she can push forward these projects. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias InnoEnergy, Elena, gracias Comisión, María, y gracias José, Blanca y Tony por vuestro tiempo. Nos vamos al cóctel.